Bien, sin más voy a presentar a los oradores de lujo que tenemos hoy. Creo que es la primera vez que tenemos dos oradores. Por un lado a Tomás Hughes, que es el enólogo de la bodega, pero él de formación también es ingeniero agrónomo, completísimo el señor, con un posgrado también en management. Viene de una familia ligada al vino desde pequeño que está en este mundo y tiene un vasto currículum. Ha trabajado en las bodegas Achava y Ferrer Cross de Chacras, ha estado en Australia haciendo vendimia junto a Peter Lehmann, ha trabajado junto a Daniel Pi en Trapiche y desde 2014 es el enólogo de Finca de Cero. Y Matías Cano, que es el ingeniero agrónomo de la bodega, es el responsable de sus viñedos. También viene una familia mendocina ligada al vino. Los padres de ambos eran, el papá de Tomás era ingeniero agrónomo, conocidísimo, Añete Senetiner, y el papá de Matías, un enólogo también, con hermano ingeniero agrónomo. Así que familia del vino a full. Y desde Finca de Cero viene estudiando y es un experto en el terroir y los suelos de Alto Agrelo, que paradójicamente es una zona de las más antiguas de la primera zona, pero que estamos todos como redescubriendo ahora y de la que estamos todavía conociendo un montón de cosas, y estos dos señores son ideales para llevarnos a ese mundo. Así que vamos a arrancar con Tomás. Bienvenido. Ahí lo van a desmutear enseguida. Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias, Tomás. Bueno, bueno, ahí, bueno, como me presentaron ahí demasiado, me han levantado demasiado, pero bueno, bueno, soy Tommy Hughes, estoy del 2014 acá en Finca de Cero como responsable de todos los vinos, como gerente acá de la bodega, de la parte de producción, y bueno, y Matías como gerente de viñedos. La idea, vamos a hacer una presentación que va a constar en una introducción para que sepan lo que es de cero, para quienes no lo conocen, decir por qué, de dónde salió Petit Verdot, que fuimos uno de los pioneros en el Petit Verdot en Argentina, y actualmente es una bodega muy reconocida en cuanto a la calidad del Petit Verdot que elaboramos. Luego Matías que creo que es lo más interesante por ahí para ustedes, que no están en Mendoza, no están tan empapados en el terroir, en el viñedo, les va a explicar muy bien, bueno, todos los datos del viñedo, cómo lo tratamos, dónde estamos ubicados, los perfiles, hay una calicata que va a explicar muy bien cómo es nuestro perfil de suelo, que después se va a traducir en lo que yo voy a hablar de vinos. ¿Por qué ese perfil que es un Petit Verdot, que es bastante, logramos un Petit Verdot con unos taninos bien pulidos, y todo eso va más que todo en función a la estructura de suelo que van a poder ver, y hacia el final de esta pequeña presentación que hemos armado, les voy a mostrar un poco de nada, algo bastante rápido para no aburrirlo, de lo que es bodega, las prácticas que solemos utilizar, qué es lo que buscamos con el Petit Verdot, qué cosas puntuales trabajamos para lograr esta calidad que nosotros consideramos que es muy buena, pero bueno, después está cada uno que lo tiene ahí frente a está frente a cada uno, y pueden después decirnos comentarios qué les pareció. Nada, y después hablar un poco de la añada 2017, lo que es saber qué es lo que buscamos como punto de madurez óptimo para nuestro Petit Verdot, en datos analíticos de materia prima, y después en lo que sean los datos analíticos que buscamos de un vino terminado, ya corte final, en el fraccionamiento, para hablarles un poco. Me dijeron que hablemos un poco más técnico, a ustedes les gustaba un poquito más técnico, así que dentro de cada parámetro analítico del vino, por qué está buscado ese parámetro y en qué, o sea, por qué nos gustan esos parámetros, por qué nos gusta este alcohol, por qué nos gusta esta acidez total, estos pH, color, niveles de extracción, etcétera. Y bueno, y después quedamos abiertos a todas las consultas que tengan, tanto para Matías como para mí, de lo que les haya quedado pendiente de lo que hemos hablado. Así que bueno, nada, les comparto, soy medio lento con esto, pero bueno, ahí ven bien la pantalla.
Laura, Todavía ¿está no. bien? ¿La ves bien, Mati? Todavía no. A ver. Tranquilo que estamos todos aprendiendo, ahí está. Sí. Pero ahora vemos tu bandeja de entrada. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Voy mirando la compu del Mati que está acá a mi izquierda. Ahí estamos perfectos. Bueno, acá tienen, esta es una foto aérea de lo que es el proyecto Finca de Cero. Finca de Cero es un proyecto que está localizado en Alto Agrelo. ¿Por qué decimos Alto Agrelo? Porque estamos aproximadamente entre los 1000 y los 1050 metros sobre el nivel del mar, o sea, en la parte más alta de Agrelo. Matías le va a explicar bien cuál es la diferencia entre lo que sería la parte de Agrelo un poco más abajo, donde tenés más residuos de perfiles de suelos con un poco más de contenido de arcilla, a los nuestros que son suelos más franco-limosos, que tenemos la constitución del suelo es aluvial y coluvial, con mucha influencia de los cerrillos, que separa Agrelo, o sea, la zona de Luján de Cuyo, con la zona del Valle de Uco. Si se fijan, para los que han venido a Mendoza en las carreras, cuando uno va por el Valle de las Carreras, vemos que tenemos la montaña, sería la cordillera de los Andes a mano izquierda, y a mano derecha vemos la precordillera y unos cerrillos, que es lo que nos divide con Alto Agrelo. Entonces tenemos una heterogeneidad bastante grande de suelo, debido, como ustedes ven ahí en la foto, de estos cerrillos, que son los que les hablo. Ahí tenemos mucho arrastre, y es por eso que tenemos dentro de una finca que está localizada, todos los vinos los elaboramos de esta finca, y la verdad que tenemos como muchos perfiles de vinos distintos dentro del mismo terroir. Lo que pueden ver acá, toda esta es la finca, y todavía falta todo lo que está hacia el frente de la bodega. Todo esto sería la finca Remolinos Vineyard, que bueno, es una finca tiene 200 hectáreas, de las cuales 165 se encuentran plantadas, y elaboramos solo vinos tintos, que es lo que mejor el mejor perfil, digamos, de este terroir. Lo que mejor se acomoda son las variedades tintas. Podríamos elaborar variedades blancas de muy buena calidad, pero nunca tanto como las tintas. Para que ven mi mouse ahí, el puntero, sí, se ve para ubicarlos. Este pequeño sector de la bodega, esto que es turismo y restaurante. Así que lo que tiene muy bueno es que estamos a 30 minutos de la ciudad. Por ende, si quieren venir a conocer este paraíso, la verdad que es una de las bodegas más lindas de Mendoza. Están muy cerca de la ciudad. Estamos acá cerca, bueno, está Séptima, está acá 3, estamos por la ruta 7 hacia Chile, estamos a 3 kilómetros de Séptima, a 4 kilómetros de Cobos, para que se ubique más o menos en la zona, cerca de Chaval Ferrer, bueno, están una de las mejores bodegas acá de Mendoza. Tenemos recepción de turismo, que está abierto 7 días a la semana. Luego tenemos sector administrativo, y acá tenemos todo lo que sería la nave de elaboración, que es digamos, yo estoy como gerente de todo este sector, que es de lo que vamos a hablar hoy, y bueno, y de viñedo Matías. Sería toda una sala de tanques de acero inoxidable. Tenemos una capacidad de 1.100.000 litros en acero inoxidable. Prácticamente el 90% de los vinos fermentan en acero inoxidable, y luego se baja a barrica. Que todo esto que vemos aquí, que está enterrado, es la sala de barricas. Tenemos un parque de barricas de alrededor de 2.000 barriles, bastante grande. Todos nuestros vinos tienen paso por madera de roble francés. Bueno, nada, para dar una base de lo que es Finca de Cero, es el dueño de la bodega, es una persona suiza, Thomas Schmidt-Heine, que vino a Argentina en el año 99, en el 2000 compra este terreno, y lo compra de cero. Todo esto era o sea, eran yuyos directamente, no había plantado ni una hectárea de viñedo, y el propósito del proyecto de comenzarlo de cero y comenzar a plantar todo de cero es que uno, cuando compra un viñedo, por ahí tiene que lidiar con las cepas, con los clones, con el material que ya está implantado en ese lugar. Y luego uno se pone a elaborar vinos con el material que encontró. De esta forma, arrancando de cero, es que se pudo elegir los varietales a plantar, los tipos de clones, los tipos de pies, que mejor se adaptaban a este terroir.
Como les comentaba, el proyecto está ubicado, bueno, en Alto Agrelo, entre 1000 y 1050 metros sobre el nivel del mar, entonces una zona bastante fría dentro de todo. Acá, para que tengan una idea, como les decía, estamos a 30 kilómetros de la ciudad y tenemos una variación de temperatura, tenemos alrededor de 4 o 5 grados menos que en la ciudad de Mendoza. Y bueno, y lo que se basó esto es una bodega suiza en Argentina, para que tengan una idea. Entonces, tenemos lineamientos bastante ordenados y bastante preestablecidos. Entonces, También, perdóname, nada, Tommy, cuando se... perdóname un ¿Sí? segundo, te quería decir que me da la ¿Sí? sensación de que fueron uno de los primeros en empezar a concebir el terroir en términos de primero estudiar el lugar y en función de eso ver qué variedades se podían adaptar, esto de hacer solo tintos, porque los blancos quizás no serían los mejores blancos de la Argentina. Es una concepción bastante adelantada porque todo esto vino un poquito después, ¿no? Claro, tal cual. Imagínense que esto es el año 2000 del que estamos hablando. Hoy en día se habla de terroir y todos hablan de terroir, pero hacia el año 2000 es cuando la Argentina recién empieza a salir un poco. Y bueno, y este proyecto comenzó en función, por ejemplo, a este lineamiento que les iba a comentar, que es un proyecto 100% single vineyard. Es porque quería mostrar un lugar, definir unos perfiles de vino y que se acomoden a todo lo que es estos perfiles de terroir que, en fin, yo creo que toda la vitivinicultura argentina, sobre todo la parte alta gama, no los vinos técnicos, porque los vinos técnicos uno tiene que elaborar con uvas de distintas zonas, o es lo que uno es lo que uno por ahí siempre va a elegir, porque tenés distintos perfiles y podés jugar a nivel de volumen más fácilmente y no atarte a una sola región vitivinícola. Entonces, este proyecto tal cual fue innovador, fue, aparte, digamos, proyecto 100% single vineyard, donde el 100% de los vinos sean single vineyard, creo, no sé, quizás me equivoco, creo que es el único de Mendoza, a nivel de bodega de tamaño volumen, a una bodega de tamaño volumen bastante grande, producimos alrededor de 500.000 botellas al año. El resto de los proyectos tienen subproyectos single vineyard, pero no es el 100% del proyecto single vineyard. Y eso la verdad está muy bueno, porque acá en nuestros vinos hacemos 8 vinos nada más, con un portfolio totalmente concentrado, y está buenísimo porque vos podés probar en 8 son 8 varietales, son 6 varietales y 2 blend, podés probar realmente el terroir de Agrelo, de un Petit Verdot, un Malbec, un Cabernet, un Syrah, qué Red Blend podés llegar a lograr. La verdad que está muy bueno el proyecto, y eso, si vienen a conocer la bodega, está buenísimo porque nada, ven el viñedo de donde realmente salen todos los vinos, pueden probar todos los vinos, vienen a almorzar y se les abren todos los vinos, así que está muy bueno eso. Nada, de estos 4 pilares definidos del año 2000 a la actualidad y que son inamovibles, es ese. Uno, que es 100%, todo el proyecto es 100% single vineyard. El segundo es que arrancó, como les comentaba, por eso querían arrancar todo de cero, es que estás todo apuntado a vinos super premium, íconos, y al sector de lujo. Son todos vinos que quizás no son tan baratos, pero son ricos. No quiere decir que hayan vinos baratos que no sean ricos. Y bueno, como les comentaba, también varietales tintos debido al terroir que se encontraron, que este terroir la verdad que es muy bueno. Acá tenemos de vecino por ejemplo, Las Perdices, que tiene blancos. Se da muy bien, pero nosotros estamos arrancando. Imagínense que nuestro vino de entrada de gama sale alrededor de 1.800 pesos. Entonces, si colocáramos un Chardonnay o un Semillon, claro, que arrancara a 1.800 pesos, y sería un vino que tenés que hacer todo un lío para tener blancos en la bodega, y va a vender 2.000 botellas, porque no es un segmento de vinos que se mueva mucho, varietales blancos de tan alta gama. Y luego, el otro pilar es que es un portfolio totalmente concentrado. Las variedades que producimos son 6 variedades y elaboramos 2 blends, y la idea del portfolio concentrado es focalizarnos en calidad, en pocos vinos, pero tratar de focalizarnos en sacar la mejor calidad que podamos de los productos. Bueno, eso, básicamente.
Y bueno, y acá vamos a lo que sería un poco la temática de la charla, es que es un vino, una historia, y bueno, elegimos el Petit Verdot. El Petit Verdot, la verdad que de cero es muy reconocido aquí en Argentina e internacionalmente por la calidad del Petit Verdot. Por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos, los sommeliers, las escuelas de sommelier lo utilizan mucho en lo que sería la calibración de paladar para definir lo que es un Petit Verdot. ¿Qué perfil tiene? ¿Cómo es la nariz? ¿Cómo es la boca? ¿La textura? Así que nada, es muy reconocido. Por ejemplo, el Petit Verdot 2012 salió en Argentina Wine Awards, bueno, que ya no está más, que es un grupo selecto de todos Master of Wine, que viene de todos lados del mundo, un público, justo ese año eran todas mujeres el jurado, salió elegido el mejor vino de Mendoza, indistintamente del punto de precio. Así que nada, sobre 600 muestras aproximadamente salió elegido el mejor vino. Sacó el trophy de esa Argentina Wine Awards, creo que fue en el 2016, del Petit 2012. Nada, ¿cómo comienza el Petit Verdot? ¿Por qué plantamos Petit Verdot? ¿Por qué lo elaboramos? Siendo de nuevo, estamos hablando de Petit Verdot, Argentina, plantado en el año 2000, o sea que era algo totalmente raro. Es porque primero se definen las variedades a plantar y se definieron por variedades bordolesas. Y después había un francés, que era el gerente general también, con el cual se comenzó el proyecto, que era francés. Y el Petit Verdot es una uva que va muy bien para cortes. Es un muy buen elemento para cortes, más, dentro de nuestros 2 cortes, tenemos estos 6 varietales, perdón, siempre hablo de 6 varietales y no les he dicho cuáles son. Tenemos Syrah, Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat y Petit Verdot. Y luego tenemos 2 blends que generalmente están constituidos por 4 o 5 varietales. El que siempre dejamos afuera es el Syrah, pero por ahí, bueno, no aporta tanto como aportan los otros varietales. Entonces, nada, este Petit Verdot se plantó netamente como uva de corte para hacer blends de alta gama. Pero ¿qué pasó? En el 2004 se empieza a construir la bodega, se finaliza en el 2006 y tenemos la primera elaboración en el 2006. Cuando se elabora en el 2006, nada, se elaboran los componentes, siempre se elaboran los componentes de forma separada, salvo algunas cofermentaciones que hacemos puntuales. Y cuando terminan la fermentación del Petit Verdot dicen, che, la verdad que no está tan mal como varietal simple. O sea, no solo para utilizarla en corte, sino para usarla como varietal. Porque la verdad es que descubrieron que tenía unos taninos, una estructura en boca, una sedosidad, que es muy difícil de encontrar en este varietal. Generalmente lo que se busca en los Petit Verdot es textura, algo de tanino, pero nada, acá tenemos un ligero tanino, está muy redondito, y nada, y decidieron hacer una partida pequeña de un Petit Verdot, mini ediciones, como se llama hasta la actualidad. Esta sería la línea mini ediciones. Tenemos la línea Signature para que... son, Tomás? Y generalmente, acá tendría que ver la contraetiqueta, pero no, generalmente los de Petit Verdot elaboramos entre 8.000 a 12.000 botellas por año. Serían después Tannat, por ejemplo, dentro de la línea mini ediciones hacemos 1.000 botellas nada más, entre 1.000 y 2.000, y de Cabernet Franc, que es el nuevo, que es la nueva vedette de la bodega, pues la verdad que está espectacular y nos está haciendo muy bien. Elaboramos alrededor, parecido al Petit Verdot, entre 6.000 y 8.000 botellas. Y luego tenemos, bueno, esta sería la línea mini ediciones, la línea Signature, y la línea Signature, tenemos Malbec, que es el 60% de la producción de vino de toda la bodega, Cabernet Sauvignon, que debe ser el 20%, y después, bueno, tenemos estos 2 cortes, que se llama The Out and the Dust Devil, que es un corte de Malbec, Cabernet, Petit Verdot y Tannat, y nada, y Amano, que es nuestro vino ícono, que también es un Red Blend. Bueno, para no perder el foco del Petit Verdot, bueno, se fraccionó ese lote de Petit Verdot, y nada, y las críticas que empezó a recibir fueron excelentes.
Bueno, no he puesto nada en la presentación a nivel puntaje, pero imagínense que es un vino que siempre está puntuado arriba de 90, 92 puntos. Y en base a estas críticas dijeron, bueno, empecemos a elaborarlo. Y así es como arranca Finca de Cero. Nada, plantando un Petit Verdot en el año 2000, cuando también, pues imagínense, en el 2000, entre el 2000 y 2005, Argentina era todo Malbec. Malbec y Cabernet Sauvignon, estos Petit Verdot. Y nada, ahí se decide en función del potencial y todos los años se empezó a elaborar una pequeña cantidad, una mini edición del Petit Verdot. Y nada, es un vino con muy buena estructura, no es un vino súper concentrado, tiene un volumen medio de boca, pero nada, en boca es muy rico, algo de fruta negra, unas hierbas, eh, y tiene un gran potencial de guarda. Actualmente, que es el más viejo que tenemos, es 2006 y todavía sigue vivo. Así que nada, tiene ya 15 años y tiene una vitalidad espectacular. Así que bueno, eso es más o menos la idea de cómo nació y por qué continuamos aquí con el Petit Verdot. Bueno, ahora yo los dejo, los paso con Matías, que se va a ir un poco más para el viñedo y después retomo un ratito yo. Gracias, Tomás. Te vas, pero no nos dejas, porque están ahí los dos en el mismo lugar, por eso está haciendo Rodrigo un malabares para mutear a uno y habilitarle el micrófono al otro para que no se acoplen. Pero ahí creo que estamos bien. Rodri, cuando vos quieras, habilitamos a Matías, que como decíamos, nos interesa muchísimo. Yo estaba viendo en la presentación esto de todo este terroir tan antiguo y tan desconocido para muchos. Sí, antes los saludo, buenas tardes. Bueno, lo que es el origen del Petit Verdot, un poco ya lo habló Tomás, viene de la zona de Bordeaux, de la zona del Médoc. Siempre se ha usado para cortes. Como bien decía Tomás, somos una de las pocas bodegas que se utiliza no solamente como corte, sino también como un varietal propio. Ahí, bueno, ahí está el mapa de Francia y la zona del Bordeaux. Ya continuando con la otra Firmina, se puede ver, quizás es una de las estadísticas generales son duras, pero las pusimos un poco para ver que ese Petit Verdot no es una variedad muy extendida. Ustedes fíjense que el más extendido es el Malbec con el 23%, después, bueno, la cereza, la bonarda, el Cabernet Sauvignon, y el Petit Verdot entraría dentro de esas otras, que es el 20%, ¿sí? Es decir, que no es el driver de las hectáreas acá en Mendoza. De esas 151.000 hectáreas, nuevamente no es el gran conductor. En la otra Firmina, que también siguen siendo datos duros, ahí ustedes ven que el Petit Verdot nada más son 650 hectáreas, ¿sí? De las cuales en Mendoza, ¿sí? Que ustedes tienen, acá la tienen dividida por, ¿cómo se llama? Por provincia. Ustedes ven que en Mendoza está la gran mayoría. Y de esas 460 y pico hectáreas, Finca de Cero tiene 2 hectáreas, es decir, que realmente llamémosle, los pioneros de Finca de Cero se la jugaron, pues realmente son muchas hectáreas. Antes de plantar, como bien decía Tomás, el dueño es un suizo y tiene bodegas en California, ¿sí? En el Napa Valley, se llama Cubezón. De California trajeron expertos en suelo que fueron viendo los distintos suelos de Mendoza hasta elegir Agrelo. Y dentro de Agrelo, dentro de la propiedad, fueron analizando los distintos lugares y fue así como fueron colocando las distintas variedades según los distintos suelos que ellos iban analizando.
pasamos a la próxima. Ahí un poco yo les quería mostrar dónde está Finca de Cero, que es esa que marqué yo con no mucha prolijidad, pero bueno, creo que hay cosas peores. Mi mujer dice que peor es casarse, no sé por qué. Se ve bien. Pero bueno, peor entonces es casarse que la delimitación que yo le hice a Finca de Cero. Como ustedes ven, está rodeada, ¿cómo se llama? Por este anticlinal, ¿sí? Que es una elevación, ¿sí? Que se llama el anticlinal de Barrancas. Este es las sierras de Tupungato, ¿sí? Que si ustedes han venido a Mendoza, quizás han ido a Tupungato por los cerrillos, que son todos caminos zigzagueantes, bueno, que vienen todos por acá. Como ustedes ven, están encerrados entre esas dos, llamémosle montaña, sierra, por eso se lo puede considerar como un valle Agrelo, ¿sí? En donde, como bien decía Tomás, esos suelos están formados un poco por el agua de las avispas, ¿sí? También por el río Mendoza, por acá, donde va alargando sedimentos, ¿sí? De forma aluvial y coluvial. Aluvial es por parte del río y coluvial es por parte de lo que es la gravedad. Acá ustedes tienen como pequeños ríos que se van formando en donde por gravedad eh, van trayendo las distintas capas. Es decir, que los suelos nuestros son suelos en general, no solamente los de Agrelo o los de Finca de Cero, sino en general son suelos todos muy heterogéneos en Mendoza, porque casi todos se han ido formando de similar forma, ¿sí? Es más, de hecho, el río Mendoza, iba directamente hacia el sureste, y a medida que este anticlinal de Barrancas se fue subiendo, fue emergiendo, el río fue cambiando de lugar. Y es por eso que hoy en día está en donde nosotros lo vemos, pero al principio tomaba esta forma hasta llegar, no sé si han estado en Mendoza, pero hasta llegar a lo que es el Carrizal, a unirse con el río Tunuyán. A medida que se fue ese anticlinal de Barranca fue emergiendo, el río fue, ¿cómo se llamaba?, cambiando. Es por eso también que hay una influencia no solamente de agua de las avispas, que trae mucha creciente y donde aporta mucho limo, ¿cómo se llama?, mucha arena, también va aportando distintas piedras con distintas granulometría, es decir, con distintos tamaños, ¿sí? Vamos a la siguiente. Ahí ustedes ven lo que es un mapa lleno de colores. Así que, ¿qué significa esto? Bueno, un poco es ir cultura de precisión, ¿sí? Para eso, la idea nuestra fue llevar lo que hacíamos quizás, les diría, naturalmente, o algo por intuición, que al principio decíamos, che, cosechamos quizás todo un cuartel, todo el Petit Verdot junto, ¿sí? Desde la hilera 1 hasta la hilera 105, que era donde terminaba el cuartel. Y probando las uvas, tanto con Tommy como con el gerente general, que también es ingeniero agrónomo, estamos rodeados de ingenieros agrónomos, esto es terrible. Bueno, fuimos probando y dándonos cuenta de decir, che, ¿no vemos este lugar un poco más maduro que este otro? Sí, a ver, cosechémoslo. Y cuando realmente se cosechaban en forma diferenciada, se notaban realmente diferencias en lo que Tommy obtenía en la bodega. Por eso es que dijimos, bueno, hagamos algo que hacíamos más generalizado, hagámoslo con mucha más
precisión buscando ese terroir, ¿sí? Es por eso que está ese mapa. Ese mapa nace de, les muestro la siguiente, la siguiente diapositiva, que es mediante una técnica de electroconductividad magnética. ¿Sí? Parece que estuviera llevando un cajón de muerte del pobre cuatriciclo, pero no. Está llevando la máquina donde va, ¿cómo se llama? Haciendo esta técnica de conductividad electromagnética, ¿sí? Que lo único que hace esos colores que estaban en la anterior diapositiva es decirnos que hay diferencias entre este azul, hay diferencias con este colorado o con este azul más oscuro. Usted dice, bueno, ¿qué diferencias hay? Bueno, es por eso es que hay que ir haciendo calicata, hay que ir Claro, haciendo hoyos en el suelo para ver realmente cuál es la diferencia entre este azul oscuro y el azul un poco más, más clarito, el rojo, y realmente es un trabajo de hormiga. Le diría es un trabajo de enanos, pero como no han visto mi altura, pero bueno, estoy justo para ese trabajo de te hago una enanos. pregunta, Matías, perdón. Estas diferencias de colores, que son diferencias en tipos de suelo, ¿tienen que ver con el material del suelo y cómo Es conduce esta onda electromagnética? ¿Es así? perfectamente. Así como lo has dicho vos, Laura, eso te va diciendo que hay distintas características, sobre todo en lo que es textura, en lo que es si arenoso, limoso, Ok, areno-limoso, franco. Se toma a dos profundidades, a 50 centímetros y a 1,50 m. Y lo que se trata de hacer es de tener toda la finca regada, ¿sí? Eh, llamémosle en similar época, ¿para qué? Para que el agua, ¿sí? Que está en el suelo no intervenga en esa medición de electroconductividad. Es decir, claro, que esa medición se base no en que hemos regado más o menos, sino en que tenemos distintos tipo de suelo, ¿sí? perfecto, perfecto. Así que bueno, ahí como les mostraba ese cajón que nosotros en Chiste le decíamos cajón de muerto, se pasa aproximadamente cada 15 metros, es decir, las hileras las tenemos distanciadas a 2 metros, más o menos cada 7 hileras, iba pasando el Fortrack e iba construyendo ese mapa, ¿sí? Porque además está todo eh, georreferenciado, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, ahí vamos a tener eh, un video que tuvimos problemas con el sonido del video, así que se los voy a ir contando yo Sí, un así que Matías poco. les va a ir contando lo que vemos y en el chat vamos a poner el link del video para que ustedes lo puedan descargar y ver después con tranquilidad si quieren. Pero no queríamos dejar de pasarlo, pues súper interesante y nos metemos en una calicata directamente. Exactamente, esa calicata, después ustedes escuchen el verdadero audio, pero bueno, eh, mi voz en vivo y en directo es mucho mejor que la del video. No, mentira. Eh, pero bueno, ustedes pueden ver quizá una primera franja que es un poco más dura, que se da sobre todo por el paso de las maquinarias, ¿sí? Eh, esa primer capa quizás es un poquito más apretada, pero no hay problema porque se ablanda con distintas herramientas. Más o menos miden aproximadamente unos 15 centímetros. Ya ahí hay una zona un poco más limo-arenosa, que uno se da cuenta en el video, hasta uno puede sentir el sonido de la arena cuando va escarbando, pero a la vez se nota porque uno no puede hacer bien ese bollo, se desarma rápidamente. Y ya después esa, esa, esa arena se va convirtiendo en una arena mucho más gruesa y en una zona
en una zona de piedras, ¿sí? No sé ¿A qué si ahí profundidad lo está esa están... piedra, Matías? Y esa piedra está aproximadamente a 90 centímetros, Ok. ¿sí? Y ustedes la ven ahí redondeada, ven que no es una piedra irregular, es una piedra bien redondeada. Esa piedra redondeada es por el traslado que ha tenido a través del río, que lo ha ido redondeando, y es por eso que se ve así. Ahí ya después de que pasamos esa zona de piedra con una arena más gruesa, tenemos un lugar que ahí es donde estoy, que parece realmente, yo ahí les decía que parece chocolate, no solamente por la Sí. forma, sino porque realmente es un chocolate para la, ¿cómo se llamaba? Para la viña, es limoso. El limo a nosotros nos gusta mucho, nos da realmente muy buenas características. Otra cosa importante es la distribución de las raíces. Ahí yo le estoy mostrando de que en todo el perfil del suelo, ¿sí? Hasta no solamente en la zona donde hay piedras, que a veces uno dice, hay piedras, no hay raíces. No, la planta no es tonta, las raíces menos, y van buscando donde hay agua, ¿sí? Y van a ver que hay raíces por todos lados. Esa raíz gruesa, sobre todo, es de anclaje para la planta y para conducir el agua. Y las más finitas son para absorber el agua, ¿sí? Es decir, en realidad son todas muy importantes. Ahí mírense, hasta la calicata mide 1,80 m y hasta el 1,80 m tenemos raíces. Es decir, que el estudio de esa calicata es realmente muy importante para poder ver bien eh, cómo están constituidos los suelos y a la vez ir buscando distintos, llamémosle, microterroirs, cosa de ir buscando esas zonas como particulares donde después Tommy ¿cómo se llama? Las elabora totalmente aparte y son las que van a la parte de las mini ediciones. También una parte importante que yo les comentaba ahí es sobre el riego. El riego realmente es fundamental, sobre todo en Mendoza. Ustedes todo lo que vean verde acá en Mendoza es porque ha sido regado. Entonces, el riego ese, antes de que pasemos a la otra filmina, les cuento que en general nosotros regamos de manera tal de que moje todo el perfil del suelo, cosa de que las raíces, como les mostraba ahí, eh, pudieran explorar todo el perfil del suelo. La poda un poco la estamos mostrando no solamente porque es el inicio de la calidad, todo nace ¿cómo se llamaba?, de la poda, sino porque es una de las cosas que hacemos ahora en el invierno. Nosotros lo que hacemos, el sistema de poda es un cordón pitoneado, que el cordón pitoneado está formado por un cordón, que el cordón es esta parte como, llamémosle, de madera más vieja, que ahí se los estoy mostrando con la tijera, es ese cordón de madera vieja. Después tenemos un pitón, ¿sí? Que es de madera, que es madera de por lo menos 1 año. Y sobre esa madera de 1 año está la madera del año, que generalmente uno le dice el sarmiento, que es ese brote que se lignificó. Sobre ese cordón con esos pitones se empiezan a dejar los pitones nuevos, que son esa madera en la que estamos, ahí no sé si se nota, que nos estamos yendo al brote de más abajo. ¿Para qué? Para que no haya una acumulación de madera vieja muy grande, ¿sí? Porque es como una Claro. cañería. Imagínense si yo no sé, a una manguera le pongo un conector, después una reducción, de la reducción le pongo, no sé, un niple, del niple, y la conducción de la savia se empieza a complicar. Por eso uno trata de estar
lo más cercano posible a ese cordón, ¿sí? Por eso se va siempre al brote de más abajo, ¿sí? Entonces, Bien. ¿Y cuántos esta, brotes por planta dejas en este viñedo y aproximadamente? dejamos aproximadamente 11, 12 brotes, 11, 12 brotes por planta, que lo que tratamos de hacer es de que haya una muy buena distribución de esos brotes. ¿Para qué? Para tener muy buena luz. La luz es importantísima en el viñedo, no solamente por la sanidad, sino, ¿cómo se llama? Por la inducción. Estoy yendo a un tema muy técnico, pero es por la inducción floral. La inducción floral, es decir, la cantidad de, es decir, a ver, este año, es decir, cuando estemos en primavera, ahí en noviembre, ya se va a estar preformando la cosecha 2023. 23, claro. Exactamente, y es muy necesario el sol para que haya esa inducción. Entonces, por eso es muy importante la distribución de esos brotes. Y además, en el caso del el Petit Verdot es una variedad muy, muy productiva. Es decir, que si yo además le dejo muchos brotes, tengo la posibilidad de dejarle realmente mucha carga. A veces hay hasta 3 brotes, perdón, racimos, 3, 4 racimos por brote. Quizá Wow. sí, es muchísimo. De hecho, el trabajo de canopia que le hacemos a las plantas es un trabajo fuerte. Se hace un desbrote de cordón muy fuerte, por eso ustedes ven esa distribución, llamémosle de pitones que están cada 15 o cada 20 centímetros. A cada pitón se le deja 2 brotes, después se le hace, cuando ya el grano está más o menos de un tamaño de una pimienta o de una arveja, se hace un deshoje, ¿sí? Es decir, que uno va sacando las hojas solamente a la altura del racimo, ¿sí? La idea, y siempre todo del lado de la mañana, donde el sol es un poco más, por llamarle, benigno que el de la tarde, ¿sí? Pues un poco Claro. más suave, si no correríamos el riesgo de tener quemaduras de racimo y que a Tommy le llegue la fruta con gusto a compota, Mm. a cocido, que realmente no son para nada buenos. O sea, Y le tenés que después, estar muy encima al Petit Verdot, no te podés sí, descuidar un después tenemos que segundo. hacer raleos, queda el piso lleno de racimos, porque dejamos un racimo por brote. Y es Ah, más, nada al más. principio siempre los obreros es como, les da muchísima lástima tirar Sí. racimos. Y uno los ve que los tipos tiran los racimos y lo miran a uno como diciendo, ¿qué me está haciendo hacer? Ingeniero, por favor. Y queda lleno de racimos en el piso. Como le digo, es una variedad muy productiva. Sí, hay que estar realmente muy encima y encima del riego también porque le gusta, como se le dice, tener los pies húmedos. Si no, tiende a bajar mucho el vigor y el vigor Ajá. realmente es muy importante. Yéndonos ya a lo que es las características de la añada del 2017, que es el Petit Verdot eh, que estamos mostrando, ahí nosotros tenemos una estación meteorológica que son las que nos va dando las distintas, bueno, temperaturas máximas, mínimas, humedades relativas, precipitaciones, ¿sí? Pero bueno, para un poco describirlo, en lo que es el invierno, hemos tenido un invierno en el 2017 con algunas temperaturas un poco más cálidas que lo habitual, ¿sí? Es seco y con precipitaciones quizás similares a la anterior. En azul, ustedes ven la cosecha 2017 y esta, ¿sí? Es el promedio de los 10 años. Que haya sido un poco más cálida a la vid
no le es tan relevante porque pues, necesita pocas horas de frío para poder brotar, ¿sí? Sí, con esas pocas horas de frío ya puede brotar. Pero bueno, para caracterizarlo podemos decir que tuvimos un invierno quizás con las temperaturas un poco más cálidas que lo habitual. Bueno, en la próxima podemos ver la primavera, que ahí fue lo contrario. Gozamos de un lindo invierno, pero nos tocaron ahí en primavera unas heladas, el 21 del 10 y luego a principios de noviembre. Siempre para esa época, siempre hay alguna helada o muy cercano a cero que nos hace poner sobre todo muy nervioso, ¿no? De hecho, este 2017 naturalmente tuvimos un 30 o 25, un 30% ya de caída de la producción por esas heladas, ¿sí? Y en el caso le pongo el Malbec porque es la variedad quizá De que se referencia. distingue más, claro, Mendoza, y es una variedad muy sensible para lo que es el frío, por eso el daño fue del 60%. Igual a ver, esa baja de rendimiento de un 25-30% hizo que quizá nuestro raleo fuera menor, pero siempre tenemos que ralear para poder tener las características que buscamos. Ujú. Eh, en la siguiente, bueno, ya el verano tuvo sobre todo un marzo y un abril más lluvioso que lo normal. En general, a diferencia de California quizá o de Chile, que llueve mucho en el invierno y muy poco en el verano, acá para hacernos sufrir un poquito más, es como que los inviernos en general son secos, pero los veranos, sobre todo cercanos a lo que es madurez, empieza a llover, ¿sí? Por eso, en esa época, en marzo y abril, fue un poco más lluvioso que lo normal. Eso que nos llevó a adelantar aproximadamente unos 10 días la cosecha. En general, se suele cosechar medio quizás a finales de abril en general. Quizás ese año el adelanto fue en vez de estar cosechando quizás para el 20, hemos estado cosechando en los primeros días, ¿sí? Entonces en general se cosecha para finales y ese año especialmente lo tuvimos que cosechar en los primeros días. No sé si ustedes alcanzan a ver ese marzo y ese abril en celeste, lo que es el promedio de la cosecha 2017, cómo se disparó en Totalmente. cantidad de milímetros, ¿sí? Lo cual también muestra que esto de que Mendoza tiene un clima uniforme y que todos los años son parecidos es un mito que se viene derribando sobre todo en las últimas añadas. Sin Matías, embargo, siempre los climas, nuestra diferencia, no sé si ustedes han escuchado los milesim. Dicen, uy, ujú, una super añada, y nosotros no tenemos milesim, tenemos todas nuestras añadas, tienen sus características, sus diferencias, pero sí tenemos un clima que realmente es divino y que nos hace tener realmente muy buenos productos en general en Mendoza y sobre todo en finca de cero, ¿cierto? por supuesto. Eh, Matías, te llevo pero a una indudable. pregunta que nos llegó por el chat cuando estabas hablando del tema de las heladas. Alguien nos preguntó cómo se preparan para enfrentar las heladas, si hay alguna técnica en especial, dado que ustedes tienen un amplio manejo de tecnología, pero acá me parece que no hay mucho misterio, ¿no? Sí, no, a ver, hay formas activas y pasivas de luchar contra la helada. Las formas activas serían con quemadores, ¿sí? Es decir, prendiendo fuego, que Ujú. uno lo puede hacer con carbón de coque, lo puede hacer con madera, con a ver, fuel oil, con gasoil. eh, ¿Cuál es la macana? Nosotros no la usamos porque pues, contaminan muchísimo el ambiente.
Otra cosa que se puede utilizar son, eso no sé si han visto, esos ventiladores que se ponen sobre todo mucho en California, que al principio usaban los motores de los B-52 de los bombarderos, que ya se habían puesto viejos y usaban esos, ¿cómo se llama? Esos motores para controlar la helada. Porque la helada, ¿qué hace? Empieza el frío, en realidad la helada, siempre uno dice cayó la helada, pero en realidad no cayó, pues el aire frío, como cualquier fluido pesado, está abajo. Entonces, el más frío está abajo y empieza a calentarse de a poquito, ¿sí? Yéndose hacia una determinada altura, y de repente se produce lo que se le llama el techo de inversión, ¿sí? En donde la temperatura vuelve a bajar. ¿Qué hace ese ventilador? Ese ventilador se pone aproximadamente en donde está ese techo de inversión, donde vuelve a bajar y manda la temperatura, el aire más cálido para abajo, ¿sí? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en Mendoza? Que ese techo de inversión está pero altísimo, 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 ¿sí? Entonces, acá poco lo usamos. Entonces nosotros nos vamos hacia las pasivas. ¿Las pasivas cuáles son? Tener el suelo muy regado, ¿sí? Porque pues, el agua es, si bien tarda en calentarse, libera el calor en forma lenta. Encima, ustedes han visto un suelo regado es oscuro, y el suelo oscuro, cualquier color oscuro absorbe mucho el calor y a la vez lo va liberando muy de a poco. Y la otra forma es tener todo lo que son nuestras coberturas vegetales bajas. ¿Para qué? Para que si están muy altas, el frío, ¿qué hace? Trata de sortear ese obstáculo y se eleva, ¿sí? Y puede llegar a la zona de racimos. Entonces es por eso que uno tiene el suelo regado para poder, ¿cómo se llama?, utilizar el agua con sus propiedades y a la vez tener toda la cobertura vegetal lo más baja posible y tener todas las que son vías de escape del aire sin ningún tipo de obstáculo, ya sea árboles o seto o ese tipo de cosas. Es decir, que lo que nosotros hacemos es la forma pasiva de control de helada. Clarísimo. Sobre todo por el tema de no contaminar el ambiente. Muy claro. Yo creo ahí si pasamos ya a la siguiente, ya ahí le damos el pie a mi gran amigo Tommy para que siga charlando y de paso me deja probar un poco el vino. No sé si ustedes han estado viendo cómo ha estado probando ahí Tommy. Él estuvo degustando. Sí. Bueno, ya me bajé la mitad de la botella. Gracias, Matías. Después volvemos. No, por favor. Bueno, gracias Mati por el pase. Bueno, nada, a nivel, creo que bueno, muy interesante lo que contaba Matías, que está bueno, sobre todo, bueno, hablando de esta bodega que es totalmente single vineyard, de ver cómo trabajamos con nuestros viñedos, cómo son nuestros perfiles de suelo, la verdad que es muy interesante. A ver, a nivel de bodega, nada, yo hablo de mi técnica, pero para mí por ahí no hay técnicas erróneas. Erróneas hay cuando un vino tiene un defecto, pero los vinos se pueden elaborar de 1000 formas distintas, que para mí están todas bien. Si tenés con madera, sin madera. Así que nada, lo que más o menos les voy a contar es cómo elaboramos realmente este Petit Verdot. Sobre todo, bueno, es en general Petit Verdot y después yendo un poquitito más a lo que es el 2017. Con el tiempo, ¿cómo venimos? Estamos medio ahí justito con el tiempo, así que vamos bien. Lo hago rápido. Pero bueno, nada, acá saqué un par de bodegas, un par de fotos de la bodega. Bueno, una vez que logramos, ¿cómo decidimos el punto de cosecha? El punto de cosecha lo decidimos inicialmente, bueno, 2 veces por semana sacamos
sacamos muestras de todos nuestros cuarteles del viñedo, y las chicas aquí en laboratorio van haciendo un análisis físico-químico de seguimiento, que es prácticamente Brix, para ver la concentración de azúcares, pH y acidez total. Eso es lo básico. Después, una vez que llega aproximadamente a un estándar que vos decís, bueno, ya tiene un potencial alcohólico normal para el varietal, un pH y una acidez total, en la cual nos sentimos cómodos, de ahí en más ya nos analiza más, y bueno, en realidad ya estamos probando mucho en campo, bueno, con Matías y con Juan, que es el gerente general, y de ahí en más es todo por degustación de bayas. Ir, ver el viñedo todos los días, bueno, salimos con Matías 3 veces por semana a recorrer todos los cuarteles, tratamos de ver todos los cuarteles tratamos de verlo aproximadamente 2 veces por semana mínimo, salimos 3, pero bueno, imagínense que es una finca muy grande, que tiene muchísimos cuarteles, y bueno, hay que caminar bastante, y acá el señor se me cansa rápido. Tratamos de ver eso, todos los cuarteles mínimo 2 veces por semana, para ver cuál es la ventana exacta en función a degustación de bayas y el estado de la planta, para realizar la cosecha en el punto óptimo. Porque por ahí no digo solo... ¿El Petit Verdot es una variedad más bien tardía, más bien temprana? Sí, es de lo... Te diría que se mezclaría con los últimos Malbec. Okay. A ver, el Cabernet Sauvignon, de acuerdo al año, el Cabernet yo creo que es uno de los varietales que tiene una ventana de cosecha más chiquitita. El Malbec tiene una ventana de cosecha bastante elástica, y lo que es el Petit Verdot tiene una ventana que la verdad que depende del perfil por ahí del Petit Verdot que uno busque, es la ventana que tiene. Porque tenemos una ventana que comenzamos con unos potenciales muy, muy frescos, herbáceos, de muy buen color, linda estructura, y nos vamos mudando un poquitito hacia lo que es un poquitito más tipo dulce de membrillo, que está dentro de los maduros, un poquitito sobre maduro, que siempre le viene un poquitito bien. Lo que hacemos en este caso en el Petit Verdot, bueno, y en todos los varietales, es que tratamos de hacer una cosecha, aunque aquí vean que hacemos 8.000 botellas, en realidad de Petit Verdot elaboramos bastante más, hacemos unos 30.000 litros, y después usamos el resto para corte. Pero lo que tratamos de hacer es no elegir un perfil, como también tenemos un solo viñedo, y nuestros cuarteles de Petit Verdot también son limitados, claro, y no podemos jugar con otro terroir, otro perfil, es jugar con puntos de madurez distintos para lograr el corte final. Entonces, por ejemplo, el Petit Verdot lo cosechamos en general en 3 puntos distintos, generalmente con una separación que de nuevo no está estandarizada porque va en función a degustación y cómo está trabajando la planta, pero va entre los 4 a los 5 días entre los distintos lotes de Petit Verdot que cosechamos. Después los elaboramos y después tenemos, digamos, 3 componentes sobre los que podemos jugar en el momento de hacer los cortes finales. Entonces no es que trabajamos con un solo perfil. Pero el resto sí, Malbec tiene una ventana casi de 10 días, 15 días, es mucho más fácil, es una variedad más flexible. Y el punto de madurez que buscamos en el Petit, como en todos los vinos en general, es si tomamos la curva polifenólica de los vinos, vieron que va creciendo hasta que llega a una meseta y luego cae. En la meseta arriba es cuando la uva está madura. Nosotros cosecharíamos un poquitito antes de llegar al maduro para cosechar todos nuestros vinos entre fruta fresca y madura, pero no me gusta para nada el sobremaduro. Entonces esa es la idea, tener perfiles frescos, fruta con buen perfil. Nuestros vinos no se caracterizan por tener esa fruta media herbal. Por ejemplo, si vamos al Malbec, no es una fruta esa, viste que por ahí tenemos unos Malbec que están bastante, que por buscar la acidez no dejamos madurar bien los polifenoles y por ende no terminás teniendo un Malbec un poquitito verde. No, acá lo que buscamos es un Malbec o una fruta, un Malbec, un Cabernet, un varietal que exprese todo su potencial con una buena madurez sin llegar a la sobremadurez. Bien. Lo que tenemos acá es que tenemos una finca que nos madura medio todo junto,
Tenemos una ventana tenemos que meter toda la uva, no sé, por ahí depende del año, pero metemos entre 600 a 1.000.000 de kilos por año, que imagínense que son todos varietales tintos, de Syrah producimos muy poquitito y el resto medio que se nos junta todo. Así que nada, son cosechas bastante cortas y de gran volumen día a día. Hay días que, por ejemplo, el pico de cosecha molemos 100.000 kilos. Pero siempre en ese perfil de fruta, como fruta que respeta el perfil real del varietal. Perfecto. Bueno, nada, de ahí cosechamos. Aquí ven todo, este sería todo lo que sería la selección. Tenemos cinta de selección en viñedo. Matías con la gente que tiene en viñedo hace 2 selecciones, una de racimos, pasa un grupo de personas, en el caso de que se haga algún foquito de botrytis o algo que generalmente no hay, por el manejo que realizamos, pasan tirando todo eso al piso, después ingresa, esa sería la primera selección, luego ingresa todo el personal a cosecha los racimos, cuando los vuelcan, cosechan en una caja y los vuelcan a otra caja. En ese vuelco, la idea es abrir de nuevo la uva, y si llega a haber alguna hoja, esa es la segunda selección que tiene, se le retira toda la hoja. Después tenemos cuando llega a bodega, tenemos un tercer proceso de selección, que es esta cinta que tenemos acá vibratoria, que ahí sacamos todo lo que serían palitos, hojitas que pudiera haber quedado. Luego tenemos, esta es una nueva máquina que hemos comprado, que es una Pellenc, una despalilladora, que tiene un sistema de selección autónomo, digamos, que tiene un sistema de selección de rodillos, que selecciona la uva a la perfección. Y después de eso, encima tenemos una selección de granos. Así que básicamente tenemos el granito enterito. Y luego tenemos un sistema de cubones que llenamos todos los tanques por gravedad. Llenamos, bueno, como les decía anteriormente, es todo acero inoxidable, salvo algunos, como ven acá a la derecha, estos roll fermentors, que hacemos parte del Petit Verdot, parte de Amano, y el Cabernet Franc, bastante Cabernet Franc, que va muy bien ahí. Lo hacemos en estos fermentadores rotativos, que son barricas de roble francés de 600 litros, donde podemos fermentar vinos tintos con un cuidado excepcional. Hablando del proceso continuo, bueno, ingresa a la sala de tanques, de ahí le hacemos en general, son unos 4 a 7 días de maceración prefermentativa, controlamos el pH, bajamos el pH, generalmente terminamos cosechando con unos pHs de 370 aproximadamente. A mí me gusta controlarlo rápido, bajarlo con ácido tartárico a pH 350, entre 345 y 350, y agrego un poco de anhidrido sulfuroso para controlar toda la microflora que pueda venir de viñedo, para no tener ninguna desviación, sobre todo en esta maceración prefermentativa. Recordemos que cuando hacemos maceración prefermentativa, que es para comenzar una extracción sin tener alcohol en el medio, y de esa forma logramos una extracción de aromas, de materia colorante que provienen de los ollejos, para hacer una extracción de materia colorante y aromas más que todo, sin tener alcohol, creamos esa extracción sin tanto tanino. Una vez que empieza la fermentación y empezamos a tener alcohol en el medio, la extracción, empezás a tener más extracción tánica. Entonces, si haces una maceración prefermentativa, es mucho más fácil de cuidar la elegancia y el potencial de extracción a que si ingresa la uva, agregar la levadura y empezar a fermentar rápido, donde vas a tener mucha de la extracción ya con alcohol en el medio. Entonces, digamos, la muñeca del enólogo que está en cuándo descubo, cuánto macero, termina siendo un poco más difícil esa decisión. Entonces, nada, hacemos maceración prefermentativa, luego la fermentación alcohólica, siempre en el caso del Petit Verdot estamos en 25 grados centígrados, 25, 26, son temperaturas relativamente bajas, no queremos ser muy extractivos. Y luego la fermentación alcohólica, usamos todos en levadura seleccionada, no usamos levadura del viñedo, porque la verdad que he hecho varios ensayos y no es muy buena. Podés tener levadura seleccionada, levaduras indígenas muy buenas, pero en este caso no es buena, para ser sincero, así que bueno, todo seleccionado. Y luego hacemos una maceración fermentativa y cuando decido que está el punto justo de extracción tánica estructural, se descuba. Lo que hago en Petit Verdot es que a nivel de remontaje, extracción es muy leve. Si ven en el vino que deben tener en sus copas, ahí
ahí cerca de ustedes. Si ven, tiene muy buen color, muy buena estructura, pero no tiene una sobreestructura, no tiene taninos muy dulces. Bueno, todo eso se logra por no trabajar con procesos muy extractivos. Entonces se trabaja mucho en maceración prefermentativa, en fermentaciones con temperaturas más bajas, y en cuanto a los remontajes, son remontajes muy suaves y muy cortitos por día. Y las maceraciones postfermentativas van en función al perfil de cada vino. Eso puede ser de 7 días a 15 días. Es hasta que se termine de armar la boca y me termina la textura que busco. Eso también lo Una vez que termine de fermentar, es todo por degustación. Todo lo que son remontajes, adiciones, momento de descube, es todo por degustación. Pruebo todos los tanques de 1 a 2 veces por día en cosecha. Es bastante seguido, pero bueno, es como siempre digo, en la cosecha lográs el 90% del vino final. Lo que no hiciste en cosecha, ya en el resto del año, lo que podés hacer es elegir mal el perfil de madera, o que se te caiga el anhidrido, o un error humano o logístico, pero en realidad lo que podés hacer en el año es nada. Tenés que cuidar la temperatura, que la barrica esté llena, buen anhidrido, y que no te agarre la Brettanomyces. Pero mucho más que eso no puedes hacer. Entonces, toda la fruta, la calidad viene, bueno, del viñedo y lo que puedas lograr en fermentación. Después del resto, bueno, van cosas finales que son ajustes de corte, decisiones, pero son decisiones pequeñas que, bueno, que suman muchísimo. La calidad se logra, es la sumatoria de pequeños detalles. De pequeños detalles, exactamente. Así que bueno, en eso trabajamos muchísimo en cero en los detalles. Si vienen a visitar van a ver del viñedo que parece un jardín, del jardín que parece un jardín, y de la bodega que parece una sala de cirugía. Nada, después, una vez que se termina de fermentar la maceración, descubamos a tanque de acero inoxidable, esperamos 72 horas, esperamos a que caigan las borras más pesadas, y ahí bajamos a barrica, luego el claro, con una borrita fina, a hacer maloláctica. Hace maloláctica espontánea con bacterias lácticas naturales. Y una vez que termina la fermentación maloláctica, se trasiega el vino, se lo libera de esas lías un poquitito más pesadas, se corrige el anhidrido sulfuroso. En el caso de hacer algún toque de acidez, de pH, le hago un pequeño toque por degustación también. Eso ya no va tanto por algo de 350 o 360, voy probando hasta que digo, bueno, el pH está acá, pero generalmente está entre 355 y 365, que de esa forma también logramos un anhidrido sulfuroso activo, controlado, porque si vos tenés pH en 380 o 355 y trabajás con un nivel estándar de anhidrido sulfuroso molecular, digamos un anhidrido sulfuroso libre, que es el que se puede hacer simplemente en el laboratorio, por ejemplo, de 35, el activo, que es el que me va a proteger contra las Brettanomyces, contra oxidación, contra alteraciones microbianas, contra oxidación, bueno, va a estar directamente ligado al anhidrido activo. Entonces, básicamente el anhidrido activo, mientras tengamos pHs más bajos, vamos a tener un anhidrido, por ejemplo, si tomamos un anhidrido sulfuroso de 30 ppm, un anhidrido sulfuroso libre de 30 ppm, y tenemos un pH de 390, tenemos un activo de 0,20 aproximadamente. Y si tenemos un pH de 350, con 30 anhidrido sulfuroso libre, vamos a tener un activo de 0,6, 0,7, 0,8, que va a estar sobrado. Se protege el vino entre 0,4 a 0,6, ya está protegido. Entonces, por eso también es muy importante manejar buenos pHs para tener una microflora, los microorganismos bien controlados en el añejamiento. Sobre todo nosotros que añejamos todos los vinos de 12 a 20 meses y está el 100% de los vinos en barrica. En el caso de este Petit Verdot está 16 meses, todo barrica de roble francés, 16 meses, de los cuales 30% es nuevo y el resto segundo, tercero, cuarto y quinto uso. Ahí justo me preguntaban si eran barricas nuevas, así que ya lo contestaste. Sí, el 30 es nuevo aproximadamente, de 25 a 35, depende del año,
los lotes que me gustan. Nada, después lo que hacemos es fraccionamos todos nuestros vinos, hacemos un solo fraccionamiento de todo el lote, entonces tenemos un solo lote de vino por año. Todo el Petit Verdot se fracciona de uno, todo el Malbec, todo el Syrah, que está buenísimo, una inversión muy grande, pero eso garantiza calidad hacia el cliente, de que si a vos hoy te gusta este Petit Verdot 2017, y luego dentro de 2 años en una vinoteca encontramos un Petit Verdot 2017, va a ser exactamente el mismo Petit Verdot que vos estás probando en este momento, o que probó el crítico, o que probó todo el mundo. Así que está buenísimo, es una inversión, imagínense, en corchos, en botellas, muy grande. Bueno, y luego el Petit Verdot lo dejamos entre 1 año a año y medio en botella o fraccionamiento, 16 meses de barrica, año y medio en botella, y recién ahí lo comercializamos. Bueno, esto que ven acá es la sala de tanques que les comentaba y la sala de barrica. Tenemos un parque de alrededor de 2000 barriles. A ver que no me pasa la fin. Ahí está. Esto nada, para que tengan una idea en general y ya concluimos. Lo que sería la cosecha del Petit Verdot de este 2017. Este Petit Verdot, la media, ingresó a nivel de Brix en 23,9 Brix, pH de 3,56 y acidez total de 5,02. Y después a nivel de fraccionamiento, el fraccionamiento de este vino se fraccionó con 14,20 de alcohol, un 80 de azúcar residual, que se llama rastro, no tiene azúcar residual, una acidez total de 5,21, acidez volátil de 5,55, pH, acá me comí un número, 3,65, no 0,65, si no, se nos caerían los dientes cuando lo probemos. Color 1400 puntos, que es un buen color, pero no es un super color. No me importa el color, a mí me gusta lo que busco en los vinos es elegancia, que sea un vino totalmente complejo, sutil, taninos trabajados. No me importa el color, pero bueno, tenemos buen color. Y a nivel de IPT tenemos un buen IPT de 71, que quiere ser que es un vino que tiene su concentración. Si vemos a nivel de pH, que les decía que por ahí corregía un poco de pH, que cosechamos con 3,56 y vemos acá que tenemos 3,65, decís, bueno, pero ¿cómo subió? ¿Cómo se modificó? Acá recordemos que cuando vemos también la acidez total y pH, tenemos mucho málico, hay mucho ácido málico. Todos estos vinos pasan maloláctica y bueno, ahí se produce una caída de acidez bastante grande, que es lo que terminamos corrigiendo tanto cuando la uva ingresa a bodega, que ya la tengo pensada, más o menos se cae, el pH sube 0,20, una vez que hizo maloláctica, te cae la acidez total casi 1 gramo, gramo y medio, así que nada, es por eso que realizamos esas correcciones. El alcohol, para tener una idea más o menos, o sea, esta es mi forma de pensar, de nuevo, no es la única, en nuestro método, y es el que hasta el día de hoy no funciona. El alcohol me gusta un 14, entre 3,80 y 14,20, me gusta mucho para el Petit Verdot, respeta mucho recordemos que estamos en una zona cálida, entonces un pH, un alcohol, que por eso los vinos argentinos por ahí tienden hacia potenciales altos, porque cuando uno espera una madurez polifenólica en el cual tengamos una fruta redonda, taninos pulidos, y el alcohol se va a ir por default un poquitito para arriba. Pero bueno, este alcohol la verdad que es muy bueno, me encanta, 13,8, 14,20. También si nos vamos muy abajo en el alcohol, el vino queda muy flaco, y son vinos caros. Este vino que estamos probando tiene un precio aproximado de 2.500, 3.000 pesos. Entonces yo creo que si estamos trabajando, o sea, si un cliente va y compra una botella, es lo que siempre digo, mínimo tenemos que respaldar lo que gastó ese cliente por esa botella. Entonces si ponemos un vino con alcohol muy bajo, por ahí es muy flaco, o un estilo difícil de entender, y los vinos que tratamos de producir son vinos apuntados a todo tipo de consumidor. Van a ver que este Petit Verdot, que es un varietal en teoría agresivo, un varietal difícil de manejar, tiene taninos totalmente pulidos, sedosos, está muy complejo, tiene muy buena elegancia. ¿Pero por qué? Porque yo sé que no puedo llegar al 99% de los clientes a los cuales le vendemos este vino. Entonces tiene que ser un vino de fácil aceptación.
y a la vez complejo. Entonces, bueno, ese es el desafío. Bueno, el azúcar 1,80, sí, siempre todos los vinos arrastro. La acidez total y el pH, como les decía, siempre trato en vinos terminados de estar en 3,55, 3,60, 3,65, que es lo que te va a dar la frescura, la tomabilidad del vino. Y nada, y el matiz, si estuviera mucho más alto que esto, nos da, para que tengan una idea, el matiz nos muestra los tejas, los marrones que tenemos dentro de un vino. Mientras tengamos un vino con más rubí, más rojos, va a ser el 0,480, 0,400, por ejemplo, un Malbec 2021, un Malbec del año, debe estar en 0,480. Si ya tomamos un Cabernet Sauvignon del 2017, este matiz debería estar como en 0,750, entonces tenés matices más tejas, más oxidados. Al tener un 0,590 es un vino que tiene un matiz muy bien cuidado, se ha cuidado muy bien la elaboración, la conservación y el añejamiento en botella, con temperaturas de conservación adecuadas. Así que nada, eso es más o menos, se hizo medio largo, perdón, pero eso es más o menos Gracias, Tomás. Cómo trabajamos con el Petit y lo que tratamos de hacer para lograr la calidad, bueno, que están probando. Clarísimos ambos. Si querés dejar de compartir pantalla, así nos vemos todos. Y mientras tanto, si vemos si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer alguna pregunta abriendo su micrófono, pero tengo una pregunta que dejé ahora para el final, un tema que puede dar para mucho, te pido ser conciso en la respuesta, pero es súper interesante, porque uno de los socios nos dice, tengo entendido que los vinos cuentan con certificación de vino vegano, y cómo es el tratamiento de los vinos para que tengan esta certificación. Mira, la certificación vegana comenzó que la comercial de nosotros lo ofrecía como, me dice un día, ¿agregamos algo de derivado de animales? Le digo, no, nada, porque la verdad que nuestros vinos son totalmente naturales. Todo el insumo, mira, te resumo todos los insumos que utilizamos, es uva, levadura, nutriente, no usamos nada de derivado de por ejemplo, ovoalbúmina, que muchos utilizan para suavizar los taninos, caseína. No usamos ningún clarificante, lo único que hacemos, fermentamos, después va madera de barrica de roble francés, anhidrido sulfuroso para mantenerlo estable, y nada, y eso es todo. Entonces, nada, no utilizamos ningún producto de origen animal, como te decía, generalmente son clarificantes lo que usan bodegas, y lo que hicimos, cuando me dijo, entonces son veganos nuestros vinos, digo, sí, son veganos. Entonces empezó a comunicar vegano. Yo, sí, pará, te caes comunicar vegano si no tenemos una certificación, tenés que tener un respaldo. Así que nada, hay una empresa en Buenos Aires que se encarga de hacer las certificaciones. Así que nada, pedimos que nos auditen, nos hicieron toda la auditoría, revisaron todo el proceso, bueno, todo tal cual lo que hacemos, y bueno, y certificaron que eran veganos. Así que básicamente se puede prolongar más, pero es eso. Básicamente en todos nuestros vinos no utilizamos ningún producto de origen animal, salvo al ingeniero agrónomo. ¿Cómo se están dando con todo, eh? Y hay que divertirlo el viejo. Chicos, ¿alguno quiere preguntar algo? Tan tímidos hoy, muchos con cámaras apagadas. Bueno, me parece que no tenemos preguntas, Rodrigo. Si no hay preguntas, yo no tengo más que agradecerles en nombre de la asociación, mío, de los socios, por esta charla que nos han brindado. La verdad que los dos súper claros, súper interesante, un varietal al que no estamos tan acostumbrados, una zona que, repito, es una zona conocidísima, pero no tanto, todos hemos aprendido muchísimo en el día de hoy, así que gracias por este tiempo que nos han dedicado. No, gracias a ustedes, ha sido un placer. Sí, un placer, y bueno, si vienen a Mendoza, como saben, estamos acá muy cerca de ciudad, así que somos un destino muy práctico para conocer, y bueno, pueden probar el resto del portfolio, que son vinos tan buenos como el Petit Verdot. Genial, gracias a ambos, gracias a todos los que participaron y nos vemos en la próxima actividad. Chao. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao.